Bueno, buenos días mis hermanos. Es una bendición estar en la casa de Dios y es un gran privilegio nuevamente para mí estar predicando su palabra. De igual manera también es un gozo servir a la obra de Dios y como dijo el pastor, la idea es que varones se levanten, se preparen, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Vamos al libro de Mateo, mis hermanos. El libro de Mateo, el capítulo 7, vamos a leer del versículo 7 al 12. Mateo 7, del 7 al 12. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, bendito Dios. Gracias, Dios mío, porque tú eres un Dios misericordioso, bondadoso, Señor. Gracias por lo que tú nos quieres hacer entender en tu palabra. Gracias por lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te pido, Dios mío, por mis hermanos que no han llegado, Señor, sea tú aligerando sus pasos. Bendice este lugar, Padre. Utiliza, Dios mío, este siervo, este pedazo de barro, Señor, conforme a tu voluntad. Perdona mis pecados, Dios mío. Crucifica mi carne, Señor, para que nada estorbe, Dios mío, en el mensaje que se va a predicar en esta mañana. Lo ponemos todo en tus manos. Limpia los aires de la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que se encuentre bien el día de hoy. Como dice nuestro texto guía, no sé si en su Biblia aparece un título, dice la oración y la regla de oro. He querido dejar ese mismo título, la oración y la regla de oro. En el día de hoy les quiero mostrar, mis hermanos, acerca de la estructura profunda que conecta nuestra comunicación con Dios y la conducta ética al momento de actuar con los demás. El pedir, como dice la palabra de Dios en el versículo 7, pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso es una estructura que Dios nos está poniendo al conocimiento el día de hoy. Leyendo la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que hay una estructura de cómo debemos pedirle a Dios. Pedir. ¿Qué significa pedir? Pedir viene del griego aiteos y del hebreo sha'al, que significa suplicar, rogar, solicitar a Dios al pedir en oración. No es lo mismo orar que pedir, porque orar es mantener una comunicación íntima con Dios, pero el pedir es que usted le está solicitando algo a nuestro Señor Jesucristo o a Dios. Pero hay una forma de hacer las cosas. Dice que pedir, rogar, no solo es pedir por pedir. Y no crea, mi hermano, que con el hecho de que usted vaya a pedirle a Dios, Dios le vaya a responder enseguida. Hay que ver también con qué corazón está usted pidiendo. Hay que mirar también si con lo que usted está pidiendo, usted va a glorificar a Dios. Que con lo que usted está pidiendo, Dios va a ser exaltado. Porque a veces nosotros pedimos cosas y ese es el gran error que tenemos muchos de nosotros. Que cuando pedimos cosas que en verdad
es para nuestro propio beneficio. Y no nos acordamos que Dios tiene que ser exaltado, tiene que ser glorificado y tiene que ser el primer lugar el momento en que usted vaya a pedir algo. Esa es la única forma en que Dios va a responderle. Porque usted está pidiendo, pero está teniendo en cuenta a Dios. Usted está poniendo lo que usted necesita en las manos de Dios. Con una fe en que usted cree en Él que le va a dar la solución. Pero qué tal que usted esté pidiendo algo a Dios y Dios le conceda lo que usted está pidiendo. ¿Y qué pasa cuando ya usted recibió eso? Nos olvidamos de Dios. Por eso es que hay veces que Dios amarga. Por eso es que hay veces que Dios trunca. Por eso es que a veces que Dios no responde. Porque como Él es omnisciente, ya Él sabe que Él le va a dar eso a usted y usted se va a olvidar de Él. Él tiene el pleno conocimiento de nuestra vida. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra intención. Y si la intención que nosotros tenemos, ¿con qué corazón usted está pidiendo? Si en verdad lo que usted está pidiendo, usted está poniendo a Dios en primer lugar, debemos pedir cosas que sean para glorificar a Dios. Debemos pedir cosas que agraden el nombre de Dios. Y pedir es un nivel básico que implica reconocer nuestra necesidad y presentarla humildemente a Dios. Porque a veces nosotros pedimos con exigencia que Dios tiene que complacernos o tiene que darnos respuesta porque nosotros no lo merecemos. Mi hermano, y le digo algo. Nosotros ante Dios no nos merecemos nada. Nada. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, mi hermano, para poder saciar la necesidad que nosotros tenemos, enfocado en la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Dios tiene una buena disposición para responder a nuestras oraciones. Pero ¿cuál es esa motivación por lo cual usted está pidiendo? ¿Será que lo que usted está pidiendo está poniendo el nombre de Dios primero que su necesidad? Amén. Amén. ¿Será que nosotros nos acordamos de Dios? Dios necesita un carro. Necesito un carro para hacer una cosa, para hacer otra. Pero en verdad, cuando Dios nos da ese carro, lo estamos utilizando para la obra de Dios. Que si de pronto se necesita una emergencia en la iglesia, que usted de pronto teniendo ese vehículo pueda ayudar a solucionar algo, ¿usted se va a negar? Si estamos viendo, mis hermanos, que no es pedir por pedir, es pedir pensando que cuando Dios le vaya a cumplir, no vaya a ser eso un estorbo para usted. Porque a veces nosotros, mi hermano, pero es que yo le estoy pidiendo a Dios, yo le estoy orando, pero siento que Dios no nos responde. Siento que Dios no está escuchando mis oraciones. ¿Por qué? Mi hermano, porque orar es una cosa y pedir es otra. Para los hermanos que llegaron ahora, estamos en Mateo 7, del versículo 7 al 12. Estamos hablando sobre la oración y la regla de oro. Le estaba diciendo a mis hermanos que orar es un medio de comunicación íntimo con Dios. Y que pedir es cuando nosotros en verdad tenemos una necesidad. Pero esa necesidad tenemos que presentársela con humildad a nuestro Señor Jesucristo. Y que por medio de lo que nosotros estemos pidiendo, tenemos que glorificar el nombre de Dios. Tenemos que hacer que Dios sea el primer lugar en todo. Amén. Y que cuando Dios nos tenga una respuesta,
nosotros no nos desenfoquemos de lo que nosotros debemos hacer. Que cuando Dios nos cumpla nuestras necesidades, no vayamos a tomar un camino diferente a que es el de Cristo Jesús. Porque a veces le estamos pidiendo por un empleo y estamos orando por un empleo. Pero caramba, ya llevo un año orando por el empleo y Dios no me está dando el empleo. Pero fíjese, hay veces que hasta el mismo empleo se convierte en una idolatría para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces anteponemos el empleo ponemos el empleo por encima de Dios. Dios te da el empleo, sí. Dios te suplió esa necesidad, sí. Pero entonces el domingo, no, yo no voy a la iglesia porque estoy cansado. Amén. O de pronto recibes la llamada de un hermano, del pastor. Hermano, te animo para que venga mañana a la iglesia. Pastor, es que me toca trabajar. Y estás en tu casa con el control. O tienes pereza, o tienes enfermedad. Pero cuando nosotros tenemos un empleo, si no vas, si cometes una falta, sabes que vas a perder el empleo. Amén. Entonces, a veces, cuando pedimos a Dios y Dios no nos contesta, Dios nos trunca, Dios pone ese pare. Pero tú dices, ¿pero por qué? Si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy diezmando, si yo estoy ayudando a la obra de Dios. Pero mi hermano, si con lo que tú vas a obtener no vas a glorificar el nombre de Dios, mi hermano, Dios no te lo va a dar. Dios no te va a dar algo a ti, hermano, cuando sabe Él muy bien que cuando Él te dé eso, tú te vas a apartar de Él. A veces que Dios tarda en nuestras respuestas a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque Él primero quiere moldear tu carácter. Cuando tú le pides algo a Dios, Él primero ve tu corazón. Mira tu intención. Y Él, hasta que no vea que tú tienes un carácter, tienes un corazón firme, que no te va a doblegar nada, ahí entonces donde Dios viene tan y te bendice. Pero mientras tanto, cuando Dios nosotros nos ve débil, hablando de nuestra fe, que si sabe que si de pronto te va a dar algo, y esa va a ser la excusa para que tú te vayas alejando de Dios. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Como le había comentado anteriormente, esta es como una estructura de la oración, de pedir. No solamente tenemos que pedir, tenemos que ser diligentes, porque dice que pedid y se os dará, buscad y ¿qué? Tenemos que ser diligentes, mi hermano. No, yo estoy orándole a Dios por un trabajo. ¿Ya pasaste hoja de vida? No, porque es que estoy esperando que Dios me muestre el trabajo. Bueno, ahí te vas a quedar sentado esperando que Dios te siga mostrando. Uno tiene que hacer la diligencia, uno tiene que llevar la hoja de vida. Poner, Dios mío, si este es mi trabajo, aquí te lo pongo. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que mirar, hacer la diligencia con nuestros propios medios. No pedir y cruzarnos de brazos esperando que Dios responda, porque así no responde, no trabaja Dios. Si usted no pone de su parte, mi hermano, Dios no le va a responder. Entonces Dios es malo. Entonces Dios no se acordó de mí. Entonces Dios no me tiene en cuenta. Y comienza la autocrítica. Pero es que si yo estoy yendo a la iglesia, si yo voy todos los domingos, si estoy ayudando al pastor, ¿por qué me está pasando a mí? Entonces cuestionamos a Dios. Ahora que estoy yendo a los caminos de Dios, ahora que soy cristiano, es que ahora es que vienen las enfermedades, es que ahora es que vienen las trabas, es que ahora es donde vienen los problemas. Pero te estás analizando
que si tú estás haciendo algo por eso, amén, tú te estás esforzando para hacer eso. Acuérdate que nosotros, de Dios, nosotros no merecemos nada, mi hermano. Porque por gracias estamos aquí. Por gracia, por la misericordia de Dios, Él mandó a su Hijo a morir en una cruz por sus pecados y por mis pecados. Nosotros no lo merecíamos, mi hermano. Este mundo estaba perdido. Merecíamos morir. Los que merecíamos morir éramos nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que pagar ese precio. Pero no. Dios es un Dios amoroso, bondadoso, que lo vamos a ver más adelante. Que Él dio a su Hijo en sacrificio para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Amén. Para el perdón de sus pecados y para el perdón de mis pecados. Amén. Pero no valoramos eso, hermanos. Le damos importancia a cosas vanas. Le damos importancia al dinero. Le damos importancia a otras cosas menos a Dios. No ponemos a Dios en primer lugar. Buscad y hallarás. Tenemos un familiar enfermo o uno viene se acerca al pastor, necesito que ore con fulano de tal para ver si conoce los caminos de Cristo y tal. Dios dice que pidan, pero ya le predicaste de Dios, porque la oración sola no hace nada. Pedirle a Dios solamente no hace nada. Si tú quieres pedir por la salvación de alguien, hermano, como dice la palabra de Dios, buscad y hallarás. Usted tiene que acercársele a esa persona, por lo menos darle un tratado, hablarle de Cristo y póngalo en oración, que Dios hace reto. Pero ya usted sembró la semilla, ya usted hizo un trámite, ya usted hizo su trabajo, ya usted hizo su parte. Deje que Dios se encargue del resto. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que predicar. Tenemos que buscar de Dios. Llamad y se os abrirá. Primero pedir, luego buscar y por tercero llamar. A veces, ustedes si ven las hormiguitas, cuando viene el tiempo de invierno, ustedes ven que se ve un poco de hormiguita corriendo hacia un, eso tiene un nombre específico, hacia la cuevita de ellos. Ellos van a la colonia. Ellos van llevando hojitas, cositas, para el momento de que venga el invierno, tenga provisiones ahí. Pero si una sola hormiguita le tocara hacer este trabajo, ¿usted cree que sí lo puede hacer en un tiempo estipulado? ¿O el tiempo que ellos, no sé cómo lo toman ellos, es un tiempo que tienen precisamente para recolectar eso? Pero ¿usted sí cree que una sola hormiguita que le toque recolectar todo eso para toda la colonia, ¿usted cree que sí le dará tiempo? ¿Qué se necesita? La ayuda de los demás, la ayuda de su colonia. Así, mis hermanos, de la misma forma, venga a la iglesia, póngala en oración, ore usted, ore su congregación, que ellos sepan también cuál es por lo que usted está pidiendo. No tiene que dar detalles. Solamente Dios lo conoce. Pero si usted busca una ayuda extra en oración, la va a obtener aquí en la iglesia. Venga a la iglesia. Con el hermano, con la hermana que usted tenga más confianza, hágale saber. Y pídale a Dios en oración. Busque, llamar, y dice que se le abrirá la puerta. De pronto la necesidad que usted tenga
hasta aquí mismo en la iglesia puede encontrar la solución. Dios puede utilizar a alguien, algún hermano de la iglesia, para de pronto suplir esa necesidad que usted tiene. De pronto usted está buscando una medicina que no la ha encontrado, y Dios utiliza a algún hermano que la tenga. Hermano, vea, yo le puedo, aquí está. Un empleo de la misma forma. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que llamemos y vengamos a la iglesia. Dele a conocer a su hermano, a su hermana, que usted tiene una necesidad, para que en oración podamos juntos orarle a Dios, pedirle con un corazón unificado para que Dios se glorifique. Pero ante todo, mi hermano, sea cual sea lo que usted esté pidiendo, acuérdese que eso tiene que glorificar a Dios. Tiene que poner el nombre de Dios primero. Que con eso que usted está pidiendo, mi hermano, Dios sea glorificado. Que en verdad lo que usted esté necesitando, Dios se vea reflejado ahí. Que no es que Dios me estoy pidiendo algo, me lo concede y entonces me aparto de Dios. Por eso es que Dios tarda en las oraciones. Por eso es que a veces Dios no permite cosas a nosotros que sabe que nos van a servir de tropiezo. A veces un sí para Dios es bueno, y un no también es bueno, hermano. Si Dios le responde, gloria a Dios. Y si Dios no le responde, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de repente, como le venía diciendo, si Dios le concede algo y es para que usted se pierda, usted se vaya de la iglesia, no lo va a hacer. No lo va a hacer, mi hermano. Recuerde, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios amoroso. No es solamente pedir por pedir, es saber pedir. Pedir con el corazón. Pedir de que Dios se va a ver glorificado en eso que usted le está pidiendo. Que Dios va a ser exaltado en lo que usted está necesitando en el momento. Pero a veces, como dice la palabra de Dios, por la dureza de nuestros corazones, Dios no responde. Y no le va a responder hasta que no vea un cambio en su corazón. Vayamos a Sofonía, capítulo 2, el versículo 3. Allá atrásito, mis hermanos. Sofonía, el versículo 2, capítulo 2, versículo 3. ¿Estamos ahí? Cuando estén ahí, mis hermanos, me dan un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra a su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Busquemos. Dios nos está invitando a que busquemos. Dios nos está diciendo que si nosotros buscamos, vamos a encontrar. ¿Qué significa buscar para usted? ¿Qué significa buscar la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir eso? Buscar la voluntad de Dios es buscar la guía, la dirección de Dios en todas nuestras decisiones, no solamente en una, o en una sí o en una no, en todas. Nosotros como cristianos debemos tener presente este principio, mi hermano, el saber pedir. No pidamos por pedir, porque eso va a ser unas palabras vanas para Dios, no va a ser tomada en cuenta. Entonces después vienen los cuestionamientos. Hermano, y otra cosa también que debemos tomar en cuenta es el nombre del Señor Jesucristo. Él lo dijo: todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se lo dará.
Muchas veces las personas piden y ni siquiera nombran al Señor Jesús. Amén. Así es, mi hermano. A veces lo hacemos como por una rutina. A veces oramos y le pedimos a Dios como si estuviéramos charlando o si estuviéramos hablando con alguien más. Pero acuérdese, mi hermano, que estamos hablando con Dios. Amén. Como dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se abrirá. Todo esto, mi hermano, es como un esquema de pedir. Gracias a Dios por esta porción de la palabra que nos pudo hacer entender de que pedir y orar son dos cosas diferentes. Le doy muchas gracias a Dios por este estudio bíblico que me dio, que a través de la palabra de Dios uno va aprendiendo. Y siempre, mi hermano, que usted lea la palabra de Dios, a usted le va a quedar ese conocimiento en su mente y en su corazón. Amén. Mírenlo conmigo, el versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios: ¿qué hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahí estamos hablando, mi hermano, de la bondad absoluta de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está utilizando una analogía del Padre y el Hijo. Del Hijo que le está pidiendo pan a su Padre. Y si usted coge una piedra y si usted coge un pan, pueden tener cierto parecido en la forma, en el color. ¿Ya? Dios no nos va a dar algo que se parezca a lo que usted está pidiendo. ¿Me explico? Dios no va a utilizar o le va a dar algo que aparenta lo que usted está necesitando. Dios no le va a dar a usted una piedra por pan. Dios no le va a dar a usted una serpiente por pescado. Sino que la voluntad de Dios supera mucho más sus pensamientos y lo que usted sepa. La prueba más grande de amor es que Dios dio a su Hijo, a su único Hijo. Lo dio para que fuera maltratado. Lo dio para que fuera escupido, golpeado, blasfemado, pisoteado. Yo diría que hoy en día una persona no pudo caer tan bajo. Y por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué más muestra de amor que Dios le está dando a saber el día de hoy? Dios solamente no le va a dar un pan. Dios le va a dar la salvación primeramente. Amén. Amén. No hay una cosa más importante para Dios que la salvación. Amén. Y que cuando el pecador se convierte, hay fiesta en los cielos. Amén. Eso es lo principal cuando uno pide. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 25, vayamos allá, mi hermano, Salmo 25, del 6 al 8. Vamos ahí, mis hermanos. Salmo 25, del 6 al 8. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud
y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por la bondad a Jehová. Por tu bondad, oh Jehová. Por tu bondad, exactamente, por tu bondad, oh Jehová. Mi hermano, Dios es un Dios tan grande, amoroso, misericordioso, que cuando Él perdona nuestros pecados, y en el momento en que uno caiga otra vez en pecado, Él no nos saca a relucir lo que nos perdonó. Cuando perdona a Dios, es que Él perdona, definitivamente. Pero Él mira tu corazón. Y si en verdad que lo que tú le estás pidiendo es de corazón, no es solamente de palabras, porque uno puede profesar algo con la palabra o con la boca y hacer con nuestros actos algo muy diferente. Pero Dios, cuando te perdonó a ti, cuando te sacó de ese hueco donde estabas metido, Él te dio ese perdón y Él no se acuerda más de eso, como dice la palabra de Dios. Él no va a sacar otra vez a la luz todos los pecados que había cometido antes del perdón. Así que, mis hermanos, ¿qué más muestra de bondad que el sacrificio que puso Dios a su Hijo? Yo creo que nosotros todavía no se nos pasa por la mente sacrificar a un hijo de nosotros por algún desconocido. Vea, usted ni siquiera lo va a pensar. A mí ni siquiera se me va a ocurrir. No lo voy a contemplar ni siquiera. Eso es para que usted, póngase a analizar ese contexto. Usted con su hijo y un desconocido. No vayamos a decir una persona que usted, o su mamá o su papá, no. Un desconocido. ¿Usted lo haría? Nadie lo haría. Entonces, Dios dice que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios bondadoso. Y que si nosotros que somos pecadores, si nosotros que actuamos mal, si nosotros que somos desobedientes, si nosotros que somos los infieles a Dios, y a veces tenemos nuestra parte noble que damos a una persona que veamos necesitada, imagínese Dios, que es un Dios perfecto, que es el que todo lo puede, y con el sacrificio de su Hijo es la muestra más grande de amor que Dios puede tener con la humanidad. Nosotros, siendo pecadores corruptibles, siendo malos por naturaleza, y dice la palabra de Dios que damos buenas cosas. Cuán grande es el amor de Dios, mis hermanos, que si nosotros le pedimos en estos momentos que nos perdonara de corazón algo que estemos haciendo mal, Él es un Dios bondadoso, misericordioso, que enseguida se va a alegrar por ese perdón que Él te va a conceder. Es como cuando el hijo pródigo volvió a su casa, volvió donde su padre. Su papá mandó a hacer una fiesta porque regresó su hijo perdido. Así mismo es Dios. Cuando usted se le humilla, cuando usted se postra de rodillas y le pide que le perdone, es un gozo muy grande para Dios. Es un gozo muy grande para tu hermano. Es un gozo muy grande para tu iglesia. Es un gozo muy grande para tu pastor. Porque sabemos lo que significa un alma que se salva. Amén. Sabemos que hay gozo en los cielos cuando una persona se convierte a Cristo. Y no es solamente convertirse, es seguir en el peregrinar de la vida cristiana. No es fácil. La vida cristiana no es fácil. El que le diga a usted que le está yendo súper bien, que Dios le está bendiciendo,
Eso es mentira del diablo, mi hermano. Sí, es. Porque es cuando el enemigo va a atacarte. Es cuando el enemigo te va a poner lo que más te gusta, te va a poner la cascarita. Es cuando él va a aprovechar para hacer y deshacer. Incluso va a utilizar hasta miembros de la iglesia para ponerte en discordia. Amén. Sí, es. Sí, es. Porque aunque usted no lo crea, mi hermano, el diablo está aquí. Así es. Sí, es verdad, hermano. Amén. Amén. Aquí es donde él comienza a trabajar. Porque él sabe que todas estas almas ya las tiene fuera de su alcance. Amén. El que está perdido, está perdido. Amén. Por eso ni se preocupa. Pero el alma que está buscando de Dios, el alma que está buscando por buscar la palabra de Dios, hermano, ahí es donde comienza el atacar. ¿Te gusta la cerveza? El amigo te llama, es una fría. Así es. ¿Te gusta pillar? Vamos para pillar, cara. Y por ahí comienza, mi hermano. Pero lo más importante, mi hermano, es mantenerse firme. Amén. Poner a Dios siempre en primer lugar Amén. y ser agradecido. Amén. Vayamos a Mateo 7:12. Dice, sí señor, Amén. aquí nos está hablando de la regla de oro. Vimos la estructura de la oración, que es cómo pedirle a Dios, y ahora miremos la parte de la regla de oro. Dice la palabra de Dios, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Esto se centra en tratar a los demás como querramos ser tratados. Es un principio más que ético y moral, que resume la ley y los profetas, fomentando el respeto, la amabilidad, la ayuda mutua, buscando la paz y ser restaurado por Cristo. Amén. Tener relaciones correctas y que se aplica en todas las áreas de nuestra vida, desde el hogar hasta el trabajo, siendo una guía para vivir en amor y justicia a pesar de las imperfecciones humanas. Nadie es perfecto, solamente Dios. Amén. Todos cometemos errores como seres humanos que somos. Pero ¿cuál es la diferencia, mi hermano, en cuando usted está en Cristo y cuando usted está fuera de los alcances de Dios? Es que hay que saber reconocer cuando estamos fallando. Pedirle primeramente perdón a Dios cuando estamos cometiendo algo malo. Y segundo, acercarse a la persona con que tú tuviste un agravio y pedirle perdón. Amén. Pedir perdón es de valientes, Amén. Así es. porque va por encima del ego. Así es. A veces por el ego se pierde en familia. A veces por el ego se pierden relaciones familiares. A veces por el ego se pierde la relación con Dios. Porque creemos que todo gira en torno a nosotros. Porque creemos que lo más importante es el yo. Amén. Amén. Pero ¿a ti te gustaría que te escupieran? ¿A ti te gustaría que te golpearan? ¿A ti te gustaría que te maltrataran? No. Entonces Dios nos está dejando saber con el tema de la regla de oro que si yo no quiero que me lo hagan a mí, no debo hacérselo Así es. a los demás. Así es. Todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Vayamos a Lucas 6:31. Más adelantico, mi hermano. Lucas 6:31. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de Dios.
¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hacéis vosotros con ellos. La palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que debemos hacer misericordiosos como Dios lo es con nosotros. Debemos ser bondadosos con los demás como Dios lo fue con nosotros y lo sigue siendo. Debemos perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros. Si Dios, siendo Dios, nos da el perdón, ¿qué se espera para nosotros que no somos nada, mi hermano? Que no podamos perdonar. Pero muchas veces tenemos ese corazón tan duro, tenemos ese corazón tan cargado que nos impide a ser bondadosos, que nos impide a tener algo o ser una persona que podamos dar perdón. En el hogar, trata a tu familia con paciencia y cariño, como deseas que te traten a ti. En el trabajo, busca la justicia, la ayuda mutua, incluso con aquellos con que no te la lleven bien. Si te pegan una cachetada, ¿qué tienes que hacer? Aquí le pegan la mano enseguida. Eso es para que se dé cuenta, mi hermano, que delante de Dios no somos nada. Somos tan insignificantes, mi hermano, que usted dice, no, suena bonito, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. O sea, Dios quiere que tengamos un corazón humilde, mi hermano. Todo se centra en la humildad del corazón, porque de Él emana la vida. Ahí es donde comienza todo. Ese es el fundamento principal de un cristiano, el ser humilde. El poder transformador de esta regla nos impulsa a una conducta ética y moral, a mantener relaciones correctas, reflejando el carácter de Dios en nuestra vida. Que seamos como Dios, quien siempre nos da lo mejor a sus hijos. La regla de oro es un desafío constante a nosotros los cristianos, que nos hace un llamado a recordar el amor que tuvo Dios. Usted dice, hermano, pero lo está repitiendo tanto. Pero es que no encuentro otro gesto de amor más grande que Dios, que dio al Hijo suyo en sacrificio. No hay un gesto de amor más grande que ese, hermano. Por eso es que nosotros como cristianos no debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. El día que usted olvide eso, mi hermano, pierde el norte, porque va a seguir lo mismo, va para atrás. El norte es para adelante, las cosas de Dios para adelante. Un hermano que me lea Gálatas 5, por favor, 14. Gálatas 5, 14, por favor. Gálatas 5, 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hay dos cosas muy importantes. Primero, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios es grande, misericordioso. ¿Cómo quieres ser tratado? ¿Cómo quieres que te traten? ¿Será que tú eres de esas personas que quieren que te traten mal? ¿O quieren que te traten bien? Es como cuando usted tira una bolita de ping-pong
a la pared. ¡Tin! Si usted la tira duro, viene duro. Si la tira suave, viene suave. Es lo mismo, mi hermano. Trata bien para que te traten bien. Si tratan mal, no esperes que te traten bien. Para terminar, vayamos a Marcos, capítulo 12. Al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31. ¿Estamos ahí, mis hermanos? 12, del 29 al 31. Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. La palabra de Dios es muy clara, mi hermano. Y gracias porque Dios el día de hoy nos ha dejado saber, nos ha enseñado en que pedir no es orar, y que pedir hay que saber pedir. Y que si lo que estamos pidiendo en verdad va a glorificar el nombre de Jesús, Él nos va a responder. Pero que si nosotros estamos pidiendo algo vano, que lo vamos a utilizar para algo secular o para nuestra propia beneficio, ahí no va a haber respuesta de Dios. Todo depende cómo le pide usted, mi hermano. Vamos a orar, mi hermano. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre, por esta porción de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque a través de ella pude, y yo sé que mis hermanos también pudieron entender el tema de la oración y la regla de oro. Gracias, Padre, porque nos está enseñando que así como tratamos a los demás, así seremos tratados. Y que si queremos, Dios mío, que los demás nos traten bien, debemos tratar bien. Que además, Dios, tú eres un Dios bondadoso, grande, misericordioso. Que tú, Dios mío, diste ese gesto de amor tan grande, Señor, que tú pusiste a tu Hijo a pasar por tanta maldad, Señor, por tantas pruebas, Señor, para morir, Señor, en una cruz, desangrado, Señor, por nosotros, Señor, que no lo merecemos, Padre, no lo merecemos, porque aún somos pecadores, Señor. Aún, Señor, cometemos falta contra ti. Pero tú estás dispuesto, Señor, si nosotros nos humillamos ante ti, Padre, tú abres tus brazos, Señor, para recibirnos y perdonarnos. Gracias, Dios mío, porque tú has hablado, Señor. Gracias, Dios mío, porque yo sé que mis hermanos han podido entender, han podido escuchar lo que tú has querido hablar el día de hoy. Gracias por utilizarme, Dios mío. Gracias, Señor, por tenerme en cuenta, Padre, y por utilizar este pedazo de barro, Dios, que no lo merezco, Padre, no lo merezco estar aquí, pero por tu infinita gracia, Señor, por tu infinita misericordia, así tú lo quieres. Te pido por el resto de alabanza, Señor, por el resto de culto. Mira por el pastor, Señor, que va a dar la prédica, Señor, seas tú también utilizándolo. Todo lo dejo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.